Señor, venimos esta mañana delante de ti con corazones dispuestos, Señor. Pedimos que nos hables, edifícanos con tu palabra, quita los impedimentos en nuestro corazón, que nuestros corazones puedan estar limpios para recibir tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra es poderosa y cambia los corazones duros que están endurecidos por el pecado, Señor. Así que obra en nosotros y obra en cada uno de los que se encuentra esta mañana aquí, Señor. Pido que me guíes en las palabras, ayúdame a explicar lo que el texto dice. En el nombre de Jesús, amén. Pueden buscar en sus Biblias el libro de Lucas, capítulo 4. Esta mañana vamos a regresar a nuestro estudio ahí, Lucas capítulo 4, del versículo 16 al versículo 30, Lucas 4 del 16 al 30, y vamos a pensar en cómo Jesús visita Nazaret, visita esta ciudad de Nazaret. Antes de la Semana Santa, de las enseñanzas especiales de Semana Santa, estuvimos viendo el capítulo 4, al principio, versículo 1 al versículo 15, donde se nos narra acerca de la tentación de Jesús. Y mirábamos ahí cómo Jesús fue tentado en todo, igual que nosotros, de la misma manera, pero la diferencia es que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y como Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, entonces por eso puede socorrernos, por eso puede ayudarnos, y por eso cuando somos tentados podemos clamar a Él y Él nos ayuda y nos liberta, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. El verso 14 y 15 habla acerca de cómo la fama de Jesús se fue extendiendo. Lucas 4, 14 y 15, vamos a leerlo. Dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Así que la fama de Jesús se empezó a extender por Israel y por los lados de alrededor, por los demás países. La tentación de Jesús fue en el año de preparación de la vida de Jesús. Hay 3 años que conocemos del ministerio de Jesús, entonces está el año de preparación, el año de popularidad y el año de pasión. Para los que están llevando vida de Cristo, eso les recuerda, ¿verdad?, lo que han visto. El año de preparación era cuando Jesús estaba preparando para hacer su ministerio. En el año de preparación está el bautismo de Jesús, que ya vimos. Está también la predicación de Juan el Bautista, que ya también estuvimos viendo en el Evangelio de Lucas. Y también está esta parte de la tentación de Jesús, pertenecen al año de preparación. Y después viene el año de popularidad. Así que esto que vamos a ver hoy es en su año de popularidad. Aunque aquí está directamente después de los versículos que hablan de la tentación, la verdad es que posiblemente pasó un poco más de tiempo. No es que Jesús va a Nazaret directamente después de venir de ser tentado, sino que ha pasado un tiempo ya cuando regresa a Nazaret. Así que posiblemente es un año que Jesús lleva de ministerio cuando regresa a la ciudad de Nazaret. Así que, como les digo, este episodio no necesariamente viene después del episodio de la tentación. Vamos a pensar en esto, cómo Jesús regresa a Nazaret, y vamos a pensar en 4 ideas. Primero vamos a ver cómo Jesús entra y enseña en la sinagoga, en versículos 16 al 21. También cuál es la primera reacción de los que están en la sinagoga, y esa primera reacción es una aparente aceptación. Y también vamos a ver cómo Jesús vuelve a explicar su ministerio en el versículo 22 al versículo 23 al 27, y vamos a ver también la segunda reacción de las personas en la sinagoga, y esta reacción es de completo rechazo. Así que vamos a leer la primera parte, versículo 16 al 21, Lucas capítulo 4, y vamos a pensar en cómo Jesús entra y enseña en la sinagoga. Vino a Nazaret, dice, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que miremos cómo Jesús entra y enseña en la sinagoga. El versículo dice que vino a Nazaret, y esa era la ciudad donde él se había criado, como dice el versículo. Jesús había nacido en Belén, que está en la parte sur de Israel, pero en la parte norte, donde está Nazaret, Jesús se había criado, como dice el versículo. En su niñez y su adolescencia había pasado en la ciudad de Nazaret. Ahí en Nazaret Jesús había trabajado como carpintero, ayudando a José, ese era su trabajo. Así que se había criado ahí en Nazaret. Dice el versículo también que era el día de reposo y entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Así que era el día de reposo, el día que debían dedicar al Señor los israelitas. Y dice que conforme a su costumbre entró en la sinagoga. Y eso es algo bonito para nosotros, porque si el Hijo de Dios necesitaba estar en la sinagoga en el día de reposo, escuchando la palabra de Dios, eso también para nosotros es algo que necesitamos aprender de Jesús. En el día del Señor, para nosotros es el domingo. ¿Y qué hacemos el domingo? Venimos también a la iglesia, nos congregamos como hermanos, leemos la palabra, cantamos los himnos, porque ese es el mandato del Señor y porque ese es el deseo de los hijos de Dios. Tenemos que cuidarnos de buscar algún lugar o alguna excusa para poder salir y no estar el domingo alabando al Señor. Y Jesús nos da esa enseñanza aquí. Entra en la sinagoga como era su costumbre en el día de reposo. Está ahí para adorar a Dios. Así que si Jesús, como el Hijo de Dios, necesita estar ahí con los hermanos que también aman a Dios para escuchar la palabra, ¿cuánto más nosotros necesitamos en el día del Señor estar reunidos para alabar a nuestro Señor, cantar himnos y escuchar la palabra? Dice el versículo también, y se levantó a leer. Así que Jesús es un invitado, llega como invitado a la sinagoga y dice que se levantó a leer. La sinagoga era el lugar donde se reunían los judíos en cada uno de los pueblos. Llegaban y leían la palabra, cantaban himnos y explicaban también la palabra, muy parecido a lo que nosotros hacemos. Dice que Jesús se levantó a leer. ¿Cuál es el libro que leyó? El versículo 17 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar a donde estaba escrito. Estos libros no son como los libros que tenemos nosotros, como las Biblias que tenemos nosotros, sino que más bien son rollos que se abrían para leer o se desenrollaban y se enrollaban cuando alguien terminaba de leer. Y dice que se le dio el libro del profeta Isaías y comenzó a leer y nos da la lectura que leyó Jesús o la porción de las Escrituras. Puede ser que esta porción es la que tocaba en la sinagoga ese día, o puede ser que Jesús escogió leer ese pasaje. Pero cuando dice ahí que halló el lugar, no se refiere a que Jesús estaba buscando a ver qué leía y eso fue lo que pensó leer, sino que Jesús escogió leer eso, o eso era lo que habían escogido en la sinagoga que tocaba ese día. Normalmente en la sinagoga había un pasaje que leían cada día de reposo, entonces o ese día tocaba ese, o Jesús escogió soberanamente ese pasaje. ¿Por qué? Porque ese pasaje habla de qué es lo que va a hacer el Mesías, qué es lo que va a hacer el enviado del Señor, cuál es su obra. Y por eso Jesús decide leer ese pasaje en específico. Versículo 18 y 19 nos dice qué fue lo que leyó Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así que lee del libro de Isaías. Estas palabras están en el libro de Isaías capítulo 61, versículo 1 y versículo 2. Y Jesús lee, como les dije, de manera soberana estos versículos. Estos versículos profetizaban acerca del Mesías y de su obra. Isaías fue escrito unos 700 años antes del nacimiento de Jesús, pero todo esto apunta a la venida de Jesús como el Mesías.
Así que es un pasaje muy importante para comprender la obra que Jesús iba a hacer. Los judíos conocían este pasaje y sabían que este pasaje se iba a cumplir en el Mesías. En el día que viniera el Mesías, este era un pasaje que el Mesías iba a cumplir o iba a obrar de esta manera. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Así que lo que Jesús está diciendo es que el Mesías iba a tener el Espíritu Santo sobre él. Lo que iba a hacer Jesús iba a ser en el poder del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Dice que lo ha ungido. La idea de ungir es que se aparta para una tarea en específica. En el Antiguo Testamento se ungía a los reyes, se ungía a los sacerdotes y también se ungía a los profetas. ¿Para qué? Para demostrar que estaban siendo apartados para esta labor que Dios les había dado. Así que el Mesías está ungido por el Espíritu, no solo es que está apartado, pero también muestra que Jesús va a hacer la obra del Padre, va a hacer la obra que le ha sido encomendada por por el Padre y también por el Espíritu Santo. No es simplemente alguien que viene para hacer cosas buenas y ver qué seguidores lo pueden seguir, sino que va a hacer la obra del Padre. Así que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha apartado para hacer esta labor. ¿Para qué ha venido? Dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Esto de buenas nuevas literalmente es el Evangelio. Viene para hablar el Evangelio a los pobres. Pobres puede referirse a los pobres económicamente, pero también a los pobres espiritualmente. ¿Quiénes son los pobres espirituales? Los que saben que no tienen nada que darle a Dios, no pueden confiar en sus obras, no pueden confiar en las cosas que hacen para Dios, o no pueden confiar en lo bueno que son. No tienen nada frente a Dios. Y lo único que pueden hacer es pedirle a Dios que los perdone. Lo único que pueden hacer es rendirse ante Dios y Dios los va a perdonar. Esos son los pobres en espíritu. Jesús no viene para salvar a los que se creen orgullosos o para salvar a los que no tienen necesidad o los que son muy buenos. Jesús viene para salvar a los que no tienen nada en qué confiar, a los pobres de espíritu. Dice también el libro de Isaías, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Así que habla detallada o hablan los versículos de manera detallada de lo que Jesús viene a hacer. Dice que viene a pregonar libertad, predica libertad a los cautivos. Los que están esclavos, Jesús viene para libertarlos, viene para hablarles de la libertad que hay en Él. También dice vista a los ciegos, se refiere a los ciegos que estaban ciegos físicamente, porque Jesús sanó a varios, pero también a los que están ciegos espiritualmente, que piensan que están bien, que ven bien, pero en verdad están ciegos, no pueden ver. Y dice a poner en libertad a los oprimidos. Eso significa sacar de la esclavitud a los que están siendo oprimidos por el pecado, sacarlos de la esclavitud, de la oscuridad del pecado y traerlos a la luz. Esta imagen que vemos aquí entonces es de un conquistador. Jesús es un conquistador que viene para sacar a los que están siendo oprimidos y ponerlos en la luz. Algo interesante es que es un conquistador, pero es un conquistador que es amigo de los débiles. Miren lo que dice el versículo 18, al final. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Así que Jesús no solo viene a salvar a los que están oprimidos por el pecado, pero también se hace amigo de ellos porque va a sanar sus corazones. No solo los saca del pecado, pero también los ayuda, trabaja en ellos, obra en sus corazones. Así que es un conquistador amigable con los débiles, totalmente diferente a los conquistadores modernos o de la historia, que quieren alabanza propia cuando han hecho algo bueno o cuando han sacado a los que estaban oprimidos. Pero Jesús no solo los saca, pero Jesús también es el amigo de los oprimidos, el amigo de los que están sufriendo, el amigo de los que viene a rescatar. Así que es el conquistador amigo, nuestro Señor. Dice el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Así que Jesús viene para predicar, para hablar que viene el año agradable, el año que le gusta al Señor. ¿De qué año está hablando? Está hablando del año en que Jesús viene para salvar a los pecadores. Está hablando de este momento que Jesús viene para salvar y libertar a los oprimidos por el pecado. De ese año está hablando. Así que Jesús viene para librar a los pecadores
de sus pecados. Y eso es lo que está mencionando el versículo. ¿Qué hace después de leer? Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Así que Jesús viene, termina de leer, enrolla el libro y se lo da al ministro. El ministro es como alguien que está ahí en la sinagoga para ayudar. No necesariamente el ministro aquí es el encargado de la sinagoga, pero es más bien alguien que le ayuda al encargado de la sinagoga. Se lo da al ministro y se sienta. Entonces podemos pensar, bueno, ¿cómo es eso de que lee parado y después se sienta? Esta era la costumbre de los rabinos cuando iban a enseñar. Se ponían de pie, leían la escritura parados y después se sentaban para explicar las escrituras. Así que en eso consistía el sermón. Leían la palabra y después se iban a sentar para explicar lo que habían leído. Dice el versículo en la segunda parte, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Qué hacen los que están en la sinagoga? Ven a Jesús. Podemos imaginarnos este momento. Están viendo todos a Jesús mientras lee y después dice que los ojos están fijos en él mientras se sienta y lo están viendo. ¿Por qué? Porque esperan que Jesús les va a enseñar y les va a explicar lo que acaba de leer. Así que los están viendo fijos, detenidamente a él para que les explique lo que Jesús ha leído. Y Jesús les va a explicar lo que leyó. Así que leyó de pie, se sienta como es la costumbre y Jesús va a explicarles lo que acaba de leer. Versículo 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que Jesús se sienta y les explica. ¿Cuál es la predicación de ese día? Es una predicación corta. La predicación es: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué les está diciendo Jesús? Jesús les está diciendo: eso que acabo de leer apunta a mí. Yo soy el Mesías. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Todo lo que acabamos de ver está hablando del ministerio que yo voy a hacer. Hoy se ha cumplido esta escritura, dice Jesús, delante de vosotros. Jesús les está diciendo: yo soy el ungido de Dios, el apartado de Dios para hacer esta labor. Yo vine para libertar a los cautivos y para sanar a los quebrantados de corazón. En la Biblia hay varios versículos en el Antiguo Testamento que hablan acerca de cómo Jesús viene para hacer la obra de Dios y viene para cumplir lo que Dios le ha mandado. Pero en este versículo en especial es el más claro de todos en cuanto al ministerio del Mesías. Y no solo es claro, pero también Jesús mismo se los explica. Así que tienen algo todavía mejor, porque Jesús se los explica. Dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Literalmente les está diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura mientras lo están escuchando. Mientras escuchan esto, se cumple la escritura. La semana pasada estuvimos hablando de la mujer samaritana y en una de las conversaciones con Jesús, Jesús claramente le dice que Él es el Mesías. Versículos 25 y 26 del libro de Juan capítulo 4 es esta conversación entre la mujer samaritana y Jesús. Miren lo que le dice la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Así que Jesús le dice a la mujer samaritana: yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. Es lo mismo que hace aquí con los de Nazaret. Les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Jesús le está diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el que viene para libertar a los cautivos. Así que podríamos imaginarnos una reacción de la sinagoga diciendo: qué bueno, Jesús es el Mesías, vamos, rindámonos ante Él, abracemos a Jesús. Pero no tienen esa reacción, no tienen esa reacción. Miremos el versículo 22 para ver la reacción. Y esta es la primera reacción, porque hay una segunda. Y de manera rápida, esta reacción es una reacción aparente que muestra aceptación, o una aparente aceptación. Versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Todos los de la sinagoga entienden lo que Jesús les está diciendo. No es que no entienden, no es que no saben. Ellos saben la profecía. Ellos saben que esos versículos apuntan al Mesías. Saben que Jesús les está diciendo que Él es el Mesías. Y reaccionan de manera aparente como que están felices.
Hay dos frases que el versículo da para hablar de cómo están ellos. Dice, daban buen testimonio de él. Eso es que estaban hablando buenas cosas. Decían entre ellos, hey, miren lo que está diciendo este hombre, este Jesús. Son cosas interesantes. Pero no solo eso, dice que también estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Significa que también estaban asombrados. ¿Cómo este hombre está hablando estas cosas? ¿Qué es lo que está diciendo? En el pasaje paralelo de esta historia en el libro de Mateo y de Marcos, se nos dice que ellos están diciendo de dónde aprendió este hombre estas palabras. Acuérdense que Jesús había crecido en Nazaret, así que las personas en la sinagoga conocen a Jesús, lo han visto crecer, saben quién es. El libro de Mateo y Marcos también nos dice que ellos están diciendo que conocen a sus hermanos y conocen a sus hermanas, conocen a los hermanos de Jesús y conocen a las hermanas de Jesús. Así que no son personas extrañas para ellos, los han visto crecer, saben que es el hijo de María, saben que es el hijo de José. Por eso se preguntan, ¿no es este el hijo de José? Hey, ¿no lo hemos visto crecer? ¿No es el carpintero que vive aquí y nos está enseñando estas cosas? Así que para ellos les parece interesante los que está hablando Jesús, les parece también algo que les genera curiosidad. ¿Cómo este hombre está hablando estas cosas si lo hemos visto crecer? Pero dice que están maravillados y daban buen testimonio. Así que aparentemente están felices por lo que Jesús está hablando y lo que Jesús dice, aunque hubiéramos esperado una reacción diferente, una reacción donde se postran ante los pies de Él porque saben que es el ungido del Señor. Pero no, solo se maravillan y dan buen testimonio de Él. Pero como Jesús a lo que Jesús va a hablar, va a desenmascarar sus verdaderas intenciones. No es que creen en el Mesías de verdad. Miren las palabras de Jesús, versículo 23. Miren cómo explica su ministerio. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Jesús conoce los pensamientos de los hombres. La Biblia nos enseña, como hemos aprendido, que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Así que como Dios, Jesús sabe lo que los hombres están pensando, sabe sus pensamientos porque es omnisciente, conoce todo. Y Jesús sabe lo que ellos están pensando. No han dicho nada, solo han dicho de que están maravillados, pero sabe lo que hay en sus mentes, en sus pensamientos. Hay un episodio en el libro de Juan, capítulo 2, cuando Jesús está en el templo y muchas de las personas que están ahí aparentemente creen en Jesús y dicen que creen en Jesús. Pero los versículos 23 y 25 de ese capítulo 2 nos dice que Jesús no se fiaba de ellos. Jesús sabía lo que había en sus corazones. Así que por fuera decían creer en Jesús, pero por dentro no tenían ni un solo deseo de obedecer al Señor, ni un solo deseo de creer verdaderamente en Él. Así que Jesús sabe todas las cosas y no se fía de los hombres. Así que les dice, versículo 23, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Y ese es el refrán o el proverbio. La idea de este refrán, médico, cúrate a ti mismo, es, si usted es doctor, entonces cúrese con sus propios medicamentos. Lo que le están diciendo a Jesús es, si usted es el doctor, haga las mismas cosas que ha hecho en otros lados, hágalas aquí. Así que el refrán es ese, pero lo que ellos quieren, según las palabras de Jesús, es de tantas cosas, dice, que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Entonces recuerden que la fama de Jesús se había extendido hasta llegar a Nazaret. Capernaum, que es el centro de operaciones de Jesús en el año de popularidad, está bien cerca de Nazaret. Así que personas seguramente habían venido a Nazaret diciendo, miren, allá en Capernaum Jesús hizo este milagro, Jesús hizo esto, Jesús resucitó a los muertos. Y ha llegado la fama hasta aquí. Dice ahí, haz también aquí en tu tierra. Lo que Jesús sabe que en los corazones de estas personas hay en sus pensamientos es, quieren obligar a Jesús, quieren obligarlo a que haga algo en su tierra, quieren obligarlo para que haga un milagro aquí, quieren obligarlo para que haga algo en la ciudad de ellos. Eso es lo que quieren que haga una señal. Lo que están diciendo es, si de verdad Jesús es el Mesías, entonces haga una señal, haga una señal.
Si de verdad Jesús es el Mesías, haga una señal aquí. Eso es lo que estas personas quieren, que haga una señal ahí. Miren el versículo 24. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Lo que Jesús está diciendo es: no quieren aceptar al profeta de Nazaret, no quieren aceptarlo, no quieren. Jesús está diciendo: en otros lados donde he ido, he predicado y han creído en mi nombre, pero aquí en mi propia tierra no quieren creer, no quieren aceptar las enseñanzas. Esto que Jesús está diciendo aquí no es una excusa para decir que no les quiere hablar. Y Jesús dice: bueno, no soy profeta en mi tierra y no voy a hablar. A veces esas excusas ponemos nosotros y decimos: no voy a hablar en mi familia porque nadie es profeta en su tierra. Pero Jesús no está poniendo esto como una excusa. Jesús ha hablado con ellos, ha dicho lo que realmente es Él, porque les acaba de explicar el pasaje y ha dicho que se cumple en Él. Pero ve la incredulidad de sus corazones y dice: nadie es profeta en su tierra. Las personas de Nazaret conocen a Jesús, nunca han visto rebeldía en Jesús, nunca han escuchado a María contar que Jesús de adolescente estaba siendo rebelde, nunca lo han escuchado. Nunca han escuchado de que Jesús estaba envuelto en problemas con las autoridades de Nazaret. No, nunca han visto o nunca han recibido un mueble que estaba mal hecho de parte de Jesús, o que Jesús les cobró de más. No tienen nada de qué acusar a Jesús. Saben quién es Él, saben su vida, saben su enseñanza porque se la acaba de dar. Pero le están diciendo: danos una señal. Si usted es el Mesías, demuéstrelo, demuéstrelo. Y Jesús les dice que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Esto para nosotros es común en nuestro tiempo. Las personas dicen: si Jesús me hace este milagro, si Dios me hace esto, yo lo voy a seguir. Si de verdad Dios hace esto, yo voy a hacer esto. Pero la verdad es que no hay ningún deseo de hacer las cosas. No hay ningún deseo. Solo son excusas para no creer en el nombre del Señor. Solo son excusas, al igual que la gente aquí en Nazaret. Si las personas quieren una prueba de que Dios existe, Dios se revela en las Escrituras. Dios se revela en las Escrituras. Ahí están las pruebas de la obra de Dios. Si queremos creer en Dios, está en las Escrituras. Y como cristianos, hermanos, ¿dónde está la obra de Jesús? En las Escrituras. No necesitamos una nueva reforma o algo que viene de hombres, o no necesitamos cosas que vienen de pensamientos de hombres, o una nueva revelación o un sueño. No necesitamos eso. Lo que necesitamos es la reforma que viene de la palabra de Dios, las cosas que vienen de la palabra de Dios que cambian nuestra vida. Eso es lo que los hombres necesitan. Como cristianos no necesitamos una experiencia sobrenatural, necesitamos leer las Escrituras para ver a Jesús ahí. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo a los de Nazaret? Jesús lo va a explicar con dos historias que ellos conocen muy bien. Versículo 25 al versículo 27. Así que Jesús va a usar este ejemplo para mostrarles lo que Él les está diciendo. Dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Así que Jesús le cuenta dos historias que ellos conocen muy bien. Habla acerca del profeta Elías y el profeta Eliseo. Estos dos profetas son profetas muy conocidos para los israelitas. Sus historias son llenas de emociones. Así que si no han leído las historias de Elías y Eliseo, quiero animarlos a buscarlas en el libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y leer las historias de ellos. Dios hizo muchas obras y milagros a través de estos dos profetas en este tiempo. Este tiempo estaba lleno de incredulidad por la mayoría de las personas en Israel. Había algunos que creían en Dios, pero la gran mayoría estaba lejos de Dios. En ese tiempo el reino estaba dividido, el norte y el sur,
y Elías y Eliseo ministran en Israel, hacen milagros, enseñan la palabra, pero no solo se queda allí en Israel, sino que también su ministerio llega a los países de alrededor, los países vecinos. Elías fue uno de los hombres que no murió para irse al cielo, sino que Dios se lo llevó en un carro de fuego. Y Eliseo es el sucesor de Elías. Así que viene primero con el ejemplo de Elías. Y dice que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio. Así que habían 3 años y medio donde no llovió en Israel en este tiempo. Y eso trajo hambruna, ¿verdad? Imagínense que no llueva por 3 años y 6 meses. Es un montón de tiempo y seguramente va a traer problemas. Dios había mandado esta sequía al pueblo de Israel por la incredulidad de ellos y por su rebeldía, porque ellos habían dejado al Dios verdadero y habían comenzado a adorar dioses falsos, guiados por sus reyes. Así que Dios manda este castigo. Y hay muchas viudas, dice el versículo, en Israel, pero Dios salvó a una que no era de Israel, o ayudó a una que no era de Israel. Dice el versículo 26 que esta viuda era de Sarepta, de Sidón. Sarepta de Sidón es un lugar en Sidón, que es un país al lado de Israel. Este país está en contra de Israel, no tiene la ley de Dios y odia a los israelitas y odia al Dios de los israelitas. Ese es el contexto de esta gente en Sidón. Pero Dios decide salvar a esta viuda de ese país. Y esta viuda alaba al Señor y termina creyendo en el Señor con su casa. Dios decide salvar a esta viuda en ese tiempo. No había lluvia en Israel por 3 años y medio, pero Dios se va a salvar a esta viuda de Sarepta, de Sidón, que no tiene la ley de Dios, pero confía en el Señor y cree, se arrepiente de sus pecados. También está el ejemplo de Eliseo. Dice que Eliseo había muchos leprosos. La lepra era una enfermedad que llegaba a las personas en la piel y las personas empezaban a tener problemas en la piel y a veces la piel llegaba hasta momentos donde la piel se podría por lo que estaba la enfermedad y normalmente las personas morían porque iban perdiendo sensibilidad. Era una enfermedad común en este tiempo. Había muchos leprosos en Israel, dice, pero Dios salvó a uno, se llama Naamán. Él era general del ejército de Siria, otro país al lado de Israel, enemigo de Israel. No adoran al Dios verdadero, van en contra de la palabra de Dios, pero Dios decide ayudar a este hombre y sanarlo. Dios lo sana, dice que la piel se le vuelve como de bebé porque se le quita la enfermedad. Pero no solo lo salva, no solo lo sana, pero también lo salva de sus pecados. Y Naamán, al igual que la viuda de Sidón, termina alabando al Dios verdadero y termina rindiéndose ante su nombre. Así que, ¿qué les está diciendo Jesús con estas historias que ellos conocen muy bien? Jesús les está diciendo que había incredulidad en ese tiempo, en el tiempo de Elías y Eliseo, y Dios decidió salvar a los que aparentemente estaban descalificados frente a Dios. Los israelitas pensaban que solo ellos tenían la capacidad de creer en Dios y todos los demás estaban lejos de Dios y Dios nunca se iba a acercar a ellos. Pero Dios salvó a estos que estaban fuera del pueblo de Israel. Y Jesús les está diciendo aquí a ellos, a los de Nazaret, Dios decidió actuar y salvar a estas personas de afuera. Salvar a los que no eran israelitas. ¿Qué les está diciendo Dios? Entonces les está diciendo que Él no está obligado a hacer un milagro ahí. Jesús no está obligado a hacer una señal en Nazaret. Les está diciendo que ellos son incrédulos. Aun cuando han visto a Jesús enseñando la palabra de Dios, aun cuando han visto la vida de Jesús y han visto que Jesús les acaba de decir que Él es el Mesías, no creen y lo están viendo, pero no creen. Jesús les está diciendo entonces que son unos incrédulos, no creen. El Mesías se les acaba de presentar, les acaba de decir cuál es su obra, cuál es su misión, y ellos no creen, no quieren creer, deciden no creer. No es que les falte información, o es que si tuvieran un poquito más de información podrían creer. No, tienen a la persona ahí enfrente y no creen, no creen. Los pasajes paralelos en Mateo y Marcos que hablan de este episodio, se nos dice que Jesús está asombrado de la incredulidad de ellos. O sea que la incredulidad es notoria en ellos.
cómo reaccionan ahora los de la sinagoga. Versículos 28 y 29. Miremos la segunda reacción. La primera reacción había aparente aceptación, pero en la segunda reacción hay un claro rechazo. Versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. ¿Cuál es la reacción? Llenos de ira y lo quieren matar. Eso es lo que quieren hacer. Están enojados y quieren matarlo. La idea aquí cuando dice se llenaron de ira es que están muy enojados. Es una ira que está rebalsándose. Ya no están maravillados con curiosidad de saber qué hace Jesús y cómo habla Jesús. Ahora lo quieren matar. Lo quieren sacar de la sinagoga y quieren matarlo. Dice que quieren llevarlo. Bueno, lo llevan hasta la cumbre del monte. Lo que quieren hacer es tirarlo para que se muera. Eso es lo que quieren hacer. Así que ¿cómo cambió tan poquito tiempo? Primero estaban maravillados diciendo cosas bonitas. ¡Wow! ¿Cómo habla este hombre? ¡Qué bonitas sus palabras! Y ahora quieren matarlo. ¿Cómo cambió? ¿Qué cambió? Lo que cambió es que a ellos no les gustó ser confrontados por su pecado. No les gustó que les dijeran que eran incrédulos. No les gustó escuchar eso. No les gustó que les mostraran que estaban perdidos y que la única forma de ser encontrados por Dios era volver al Mesías. No les gustó eso. Y podemos pensar, qué malos estos hombres. ¿Cómo escuchan a Jesús y ahora lo quieren matar? ¿Saben? Es lo mismo que pasa en nuestra sociedad. Las personas están felices con un Jesús que nació en Belén, un Jesús niño, que bendice a todos, que ama a la gente, que nunca les dice nada y que más bien en vez de ser su amo es su esclavo porque Jesús hace todo lo que quieren. Esa es la visión del Jesús en nuestra cultura. Un Jesús que apaña los pecados y hace lo que la gente quiere. Un Jesús que tolera el pecado. Pero cuando las personas se ven confrontadas con Jesús, entonces dicen, uy, no, ese no es mi Jesús. No, ese no es Jesús, no es mi Jesús. Jesús solo ama, Dios solo ama. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios de la Biblia y al Jesús de la Biblia. Y lo que han hecho es levantarse un Jesús que es un ídolo, un Jesús que no existe. Solo existe en los pensamientos y en los corazones pecaminosos de los hombres. Quieren a Jesús de una manera, pero no quieren al Jesús verdadero. Como les dije, quieren a un Jesús que solo es su esclavo, pero no su amo. Así que no podemos ser neutrales con Jesús, algo que hemos aprendido antes. No podemos ser neutrales con Jesús. Tiene que tomar un bando. O está con Jesús o está en contra de Jesús. No hay un lugar en medio. No puedo decir soy medio amigo de Jesús y también medio enemigo de Jesús. No puede. O es amigo de Jesús o está en contra. No puede quedarse sin opinar. No puede decir, bueno, a mí no me interesa, mejor que se metan otros enrollos y yo me quedo afuera. No puede hacer eso, no puede. Si decide ser amigo de Dios, entonces se vuelve enemigo del mundo. Y si decide ser enemigo de Dios, entonces es un amigo del mundo. Si decide ser amigo del mundo, se considera enemigo de Dios, es lo que dice el libro de Santiago. Así que no puede ser neutral en cuanto a Jesús. No puede decir, bueno, no voy a pensar mucho en eso. No puede. Si no recibe a Jesús como su Señor, entonces se vuelve su enemigo. Tiene que ponerse debajo de Él como su siervo, como que Él es su amo y creer en Él. Una persona puede estar en la iglesia, aparentar ser buena y estar lejos de Dios, siendo enemigo de Dios, porque no se ha rendido ante Él. Puede por fuera aparentar que está bien con el Jesús, que lo tolera y el Jesús que es bueno, pero una vez que le hablan del Jesús verdadero, odia a ese Jesús. ¿Por qué? Porque no es el Jesús que él quiere. No es el Jesús que él quiere. Por eso a veces cuando compartimos el Evangelio, y Juan Benito estaba hablando de que necesitamos fe y necesitamos que Dios nos quite el temor, las personas siempre dicen que están bien delante de Dios. Siempre están bien. Pero cuando miran lo que la Biblia dice, que los hombres son pecadores, no, pero yo no soy así. Otros pueden ser así, pero yo no soy así. No, ese Jesús, ¿cómo que Jesús condena a la gente? No, Jesús solo ama a la gente. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho una idea de un Jesús que no existe.
Pero el Jesús verdadero es el Jesús revelado en las Escrituras. Ese es el Jesús verdadero. Así que necesitamos examinarnos. ¿Cómo está hoy frente a Jesús? ¿Es amigo de Jesús? ¿O más bien Jesús es su enemigo? No si viene a la iglesia, no si se porta bien, no si trata de ser bueno. No. ¿Es amigo de Jesús o es el enemigo de Jesús? ¿Realmente Jesús lo conoce a usted? No si usted conoce a Jesús. ¿Jesús lo conoce a usted o no? Así que o estamos en el lado de Jesús o estamos en contra de Él. Esta gente quería matar a Jesús. Hoy se habla mucho acerca del amor de Dios, ¿verdad? Y que Dios ama a la gente y tolera el pecado, y Dios es amor, y Dios también quiere que todos se acerquen a Él, no importa cómo viva su vida. Eso es mentira. Jesús sí fue el hombre que más amor tuvo, sí. Y los discípulos de Jesús tenemos que amar como Jesús también. ¿Saben qué hicieron con el hombre que más amó? Jesús. Lo crucificaron porque no toleraron su amor. No toleraron su amor. Así que la gente que dice que Dios es amor y tolera el pecado y nunca va en contra del pecado, no entiende cuál es el verdadero amor de Dios. Dios sí ama de manera como los hombres no aman, cierto. Pero Dios ama y busca para que la gente se arrepienta. Y todos los que se arrepienten de sus pecados y vienen a Él, Dios los acepta. Y los ama todavía más, con un amor especial, porque se vuelven sus hijos. Miren el versículo 30, cómo sale Jesús de esta. Mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. Así que de manera milagrosa, Jesús, hay una multitud que lo quiere tirar por el monte, pero Jesús pasa en medio de ellos y se fue. Lógicamente pasó algo milagroso aquí para que no lo vieran y pasa y no se dan cuenta. Esto no solo pasa aquí, pero varias veces pasa en el tiempo del ministerio de Jesús, porque varias veces lo quieren matar, varias veces también lo quieren hacer rey cuando Jesús no viene a eso. Entonces Jesús se escapa. ¿Por qué? Porque no es el tiempo en que Jesús va a entregar su vida por los pecados. Así que pasa en medio de ellos y se fue. Y así como pasa en medio de ellos, el plan de matarlo para los de Nazaret se esfuma. No lo pueden matar. ¿Saben? No tenemos registro de nuevo en la Escritura de que Jesús vuelve a Nazaret. Así como Jesús se va, no vuelve a Nazaret. No vuelve para predicar, no vuelve para hacer milagros, no vuelve para enseñar la Biblia. Así que el tiempo de salvación para muchos ahí en Nazaret se les fue, se acabó, porque rechazaron al Mesías. ¿Cuándo es el tiempo para salvación? El tiempo para salvación es hoy. Si usted dice, he sido un enemigo de Jesús, he hecho las cosas como yo quiero, hoy necesita arrepentirse. Hoy está viendo lo que el Mesías habla, hoy está viendo cómo el Mesías se presenta. Necesita rendirse a Jesús hoy, porque no sabe si va a tener otra oportunidad. No sabe cuándo Jesús se va. Hoy es el día de salvación. Para terminar, tengo dos conclusiones que quiero que pensemos. Primero, la Escritura apunta a Jesús. No solo estos versículos que leímos, pero toda la Escritura apunta a Jesús. Jesús es el único héroe en la Biblia. Él apunta, todos los versículos apuntan a Él. Todas las formas, todos los tipos del Antiguo Testamento apuntan a Él. Ayer estábamos viendo en el grupo de hombres cómo Dios habla de los sacrificios en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, en Números. ¿Por qué Dios mandó hacer todos estos sacrificios al pueblo de Israel? Porque todo esto apunta a Jesús, el hombre perfecto y el sacrificio perfecto. Todo apunta a Jesús. Así que ¿dónde vamos a conocer a Jesús, hermanos? En las Escrituras. Por eso debo crecer en mi conocimiento de las Escrituras, para conocer más y más a Jesús, para adorarlo más, para que haya más de Él en mí y menos del mundo en mi corazón. Y la otra es, no puede ser neutral con Jesús. ¿Está con Él o está contra Él? ¿Estamos con Jesús o estamos en contra de Él? Y si estoy con Él, entonces puedo saber que el mundo va a estar en contra mía. Pero yo estoy del lado correcto de la historia y de la victoria si estamos del lado de Jesús.
Vamos a orar. Padre, obra en nuestros corazones para ponernos debajo de Jesús, debajo de las Escrituras, debajo de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, quien entregó su vida por nosotros. Señor, ayúdanos a estar sometidos bajo su nombre, en su palabra. Señor, oro por los que están aquí, están dudando en lo que deben hacer. Sálvalos, Señor, tráelos al arrepentimiento. Ayúdanos a recordar, Señor, que cuando estamos de tu lado, somos enemigos del mundo. Pero si estamos de tu lado, también es donde está toda la victoria, Señor, donde está nuestro conquistador, que no solo es el conquistador que nos ha librado del pecado, pero que también es el conquistador amigo de los débiles y que nos comprende. En el nombre de Jesús. Amén.